Aquí tienes el texto corregido, depurado y con un tono más limpio y profesional, manteniendo el idioma y el sentido original. 78 personas en esta ciudad se acostaron anoche con agua bendita en el lugar equivocado. Esta mañana, ninguna de ellas despertó transformada. Ninguna. Pero hubo una excepción, Dolores Vázquez Fuentes, de 71 años, del estado de Oaxaca, quien por primera vez en 14 años consecutivos durmió sin dolor en el pecho, sin el miedo que la aplastaba cada noche desde que enviudó, sin ese peso invisible que ningún médico había podido explicarle. La diferencia no fue su fe. Ella siempre tuvo fe. La diferencia no fue la cantidad de oraciones que rezó. Ella rezaba más que cualquiera. La diferencia fue un vaso con agua bendita colocado en el único lugar donde Dios puede actuar sobre tu cuerpo y tu alma mientras duermes. La Madre Teresa de Calcuta, en sus diarios privados recuperados por las Hermanas de la Caridad en 1998, escribió algo que nadie te ha enseñado y que las hermanas religiosas guardaron en silencio durante años. El agua bendita colocada en el lugar equivocado no solo no protege, invierte la gracia, absorbe lo que debería sanar, y tú tienes exactamente esta noche para corregirlo. Tienes las próximas horas antes de cerrar los ojos, porque en las horas de tu sueño es cuando el cielo actúa con más poder sobre lo que tú no puedes cambiar despierto. Y si el agua está en el lugar incorrecto, estás bloqueando exactamente eso, noche tras noche, sin saberlo. Lo que voy a decirte ahora cambia todo lo que creías sobre la oración nocturna, y necesitas entenderlo antes de seguir. Sientes que rezas cada noche, pero despiertas exactamente igual, que cargas el mismo peso al cerrar los ojos y al abrirlos, como si tus oraciones se detuvieran en el techo de tu cuarto y no llegaran a ningún lado, que hay en tu hogar una tristeza que no tiene nombre, una tensión que nadie puede explicar, una enfermedad que los médicos ya no saben cómo tratar, que te despiertas a las 3 de la mañana con un apretón en el pecho sin razón aparente. No es falta de fe. No es castigo divino. No es que Dios no escuche. Es algo mucho más concreto, un error silencioso que se repite cada noche en millones de hogares católicos y tiene una solución práctica antes de que te duermas hoy. Bernarda Ochoa Treviño, de 68 años, de Sonora, llevaba 11 años con insomnio crónico severo. 3 médicos distintos, 2 tipos de pastillas diferentes, 0 resultados duraderos. Su hija la llamó un martes por la tarde para contarle algo que había escuchado sobre el agua bendita y el sueño nocturno. Bernarda escuchó con escepticismo, pero esa misma noche, sin contárselo a nadie, movió el agua. A las 6:42 de la mañana siguiente, su esposo la encontró dormida, con la respiración profunda y tranquila, por primera vez en más de 4,000 noches seguidas. No cambió la medicación, no fue al médico, no hizo nada diferente, excepto mover el agua al lugar correcto. Lo que Bernarda descubrió esa noche es exactamente lo que vas a aprender hoy. Y si actúas esta noche, tu amanecer puede ser diferente. Para entender por qué esto funciona, necesitas conocer a la mujer que lo documentó durante casi 5 décadas. La Madre Teresa de Calcuta pasó 47 años entrando a hogares en condiciones que la mayoría no puede imaginar, hogares destrozados por la enfermedad, por el abandono, por la pobreza más extrema. En esos años documentó más de 19,000 casos de transformación espiritual en familias que habían perdido toda esperanza humana. Sus diarios, escritos entre 1971 y 1995, contienen una sección completa que las hermanas llamaban internamente El error del agua sagrada, páginas que guardaron durante años porque temían que nadie las creyera. Fue la hermana Lorenza Samaniego, religiosa de 79 años, que sirvió junto a la Madre Teresa entre 1978 y 1990, quien finalmente decidió hablar. Ella relató que, en cada hogar que visitaban, sin importar el problema que llevara a la familia al límite, la Madre Teresa hacía siempre la misma primera pregunta antes de orar: ¿dónde está el agua bendita? Y, dependiendo de la respuesta, ella sabía exactamente qué estaba fallando en esa casa. No era superstición, era una comprensión profunda, cultivada durante décadas de ministerio, sobre cómo funciona la gracia en el espacio doméstico. Había una mujer en particular, Soledad Mireles Garza, de 66 años, a quien la Madre Teresa visitó en el invierno de 1983. Soledad había rezado por la sanación de su esposo durante 7 años seguidos,
novenas completas, rosarios diarios, mandas cumplidas. Nada. La primera cosa que hizo la Madre Teresa al entrar a aquella casa fue caminar directo a la cocina. Vio el agua bendita junto a la estufa, exactamente donde Soledad la había puesto siempre, porque era el lugar más visible. Sin decir una sola palabra todavía, la Madre Teresa tomó el frasco, caminó al cuarto principal y lo colocó en el lugar correcto. Luego se sentó con Soledad, tomó sus manos entre las suyas y le dijo algo que ella nunca olvidó. Hija, estabas pidiendo protección con el agua en el lugar donde el mundo entra más sucio a esta casa. El agua absorbía el estrés de todo lo que cocinaba el miedo, no lo que el cielo quería sanar. Esa misma noche, el esposo de Soledad durmió sin fiebre por primera vez en 3 meses. Al día 9, el médico no entendía los resultados de los análisis. Lo que la Madre Teresa sabía, y lo que tú necesitas saber hoy con urgencia, es que el agua bendita no es decoración religiosa, es un receptor espiritual activo, con un poder que depende completamente de dónde está colocado. Y el lugar correcto puede cambiar tu hogar esta noche. Y el caso de Soledad no fue el único. Cuando la hermana Lorenza comenzó a compartir esta enseñanza en pequeños grupos, algo empezó a suceder con una velocidad que nadie esperaba. Cirila Domínguez Peña, de 73 años, de Tamaulipas, llevaba 16 años con dolores de cabeza diarios que 3 neurólogos distintos no pudieron explicar ni tratar de forma permanente. La noche del 4 de febrero de 2021 cambió el agua al lugar correcto antes de dormir. A las 7:15 de la mañana siguiente, despertó sin dolor por primera vez en 5,840 días. No ha vuelto a necesitar analgésicos en 3 años. Sentí que algo salió de mi cabeza mientras dormía, describió, como si una presión que estaba ahí desde siempre simplemente se fuera. Gumelindo Arias Pacheco, de 69 años, de Veracruz. Su hijo mayor no le hablaba desde hacía 8 años por una disputa de herencia que destruyó a la familia. Cambió el agua esa misma semana. Al día 13, el hijo apareció en la puerta sin avisar, llorando, sin poder explicar qué lo había llevado ahí. Hoy trabajan juntos en el mismo negocio que casi los separó para siempre. Amparo Gutiérrez Leal, de 77 años, de Sinaloa. Depresión severa desde los 60 años, medicación durante 17 años seguidos. Cambió el agua y comenzó la oración nocturna completa que voy a enseñarte. En 6 semanas, su psiquiatra redujo la dosis a la mitad sin que ella se lo pidiera. En 5 meses, le dijo que podían intentar suspenderla. Puedo continuar con el mismo formato si me envías la siguiente parte del guión. No fue solo el agua, dijo Amparo. Fue que, por primera vez en 17 años, sentí que el cielo podía entrar a mi cuarto mientras yo dormía, que no estaba sola en la oscuridad. ¿Notas el patrón en estos 3 casos tan diferentes? En cada uno, el dolor físico, la ruptura familiar y la oscuridad interior. Había el mismo error silencioso que nadie les había señalado. Y ahora vas a saber exactamente cuál es y cómo corregirlo antes de que cierres los ojos esta noche. El error que comete el 91% de las familias católicas es colocar el agua bendita en un lugar de tránsito intenso o de alta actividad doméstica, la cocina, el pasillo de entrada, la sala junto a la televisión. Estos lugares parecen lógicos. Son los más visibles, los más accesibles, los que más usamos. Pero la Madre Teresa descubrió algo que va completamente en contra de lo que nos enseñaron. El agua bendita no protege lo que ve, protege lo que recibe. Y lo que recibe depende por completo del entorno donde está colocada. Cuando el agua está en la cocina, absorbe el estrés de las conversaciones tensas que suceden ahí, el calor del fuego, la electricidad de los conflictos domésticos y las decisiones tomadas con miedo. Cuando está en la entrada, absorbe todo lo que las personas traen del mundo exterior cada vez que abren la puerta, el agotamiento, la rabia, las malas noticias y la contaminación espiritual acumulada durante el día. No porque el agua sea débil, sino porque su capacidad de recepción espiritual es tan alta que se satura con lo que hay a su alrededor antes de poder actuar con lo que el cielo quiere enviar. Esto es lo que la Madre Teresa llamaba en sus diarios el agua invertida, agua que fue consagrada para sanar y que termina almacenando exactamente lo que necesita ser sanado. El lugar correcto, el único lugar donde el agua bendita puede actuar con pleno poder durante las horas de sueño, es el cuarto donde duermes,
específicamente la mesita de noche del lado izquierdo de la cama, aproximadamente a la altura de tu corazón cuando estás recostado. ¿Por qué exactamente ese lugar? Porque durante el sueño tu cuerpo y tu alma entran en el estado más receptivo que existe. Las defensas del ego se bajan, el control mental se suelta completamente, la resistencia que tienes despierto desaparece y, en ese estado de apertura total, la gracia puede actuar sin encontrar obstáculos. El agua bendita en ese lugar específico actúa como un conductor espiritual que permite que la sanación entre exactamente cuando tú estás más disponible para recibirla, mientras descansas. Pero mover el agua no es suficiente por sí solo. Hay dos elementos más sin los cuales el efecto se reduce a casi nada. El segundo elemento que el 99% de las personas ignora es la oración de activación. No basta con mover el agua al cuarto. El agua necesita ser activada con palabras específicas antes de que te duermas. Y esas palabras deben decirse de una manera particular que la mayoría nunca hace. La Madre Teresa encontró esto documentado directamente en los escritos de Santa Teresa de Ávila, quien escribía en su diario espiritual: el agua bendita tiene virtud contra el mal y poder de sanación sobre enfermedades del alma, pero su virtud se despierta cuando la voz del creyente la invoca con fe viva y no con costumbre vacía. Lo que la Madre Teresa desarrolló a partir de esto fue una oración de activación de 3 frases, corta, que se dice mirando el agua directamente, en voz baja pero audible, antes de recostarse. No es una oración larga, no requiere conocimientos especiales y no toma más de 30 segundos, pero tiene que decirse en voz audible, no en la mente. Este punto es absolutamente crítico y es donde falla la mayoría. Cuando rezas solo en la mente, la oración permanece en el nivel mental. Actúa sobre tus pensamientos, pero no sobre el espacio físico y espiritual de la habitación. Cuando la dices en voz audible, aunque sea un susurro tan suave que nadie más lo escuche, activas el nivel espiritual del ambiente que te rodea. La física cuántica llama a esto efecto observador. El sonido de la voz humana tiene una frecuencia que transforma lo que toca. La teología católica lo llama virtud de la palabra proclamada. Ambas apuntan al mismo fenómeno. Y ahora viene el tercer elemento, el que multiplica los dos anteriores de una manera que vas a entender en cuanto lo escuches. El tercer elemento es la entrega del sueño. La Madre Teresa enseñaba que, antes de cerrar los ojos, después de la oración de activación, hay una frase de entrega que cambia fundamentalmente lo que sucede en las próximas horas. No es una petición más, es una declaración de rendición total, y la diferencia entre pedir y entregar lo cambia todo. Cuando pides, esperas un resultado específico. Cuando esperas un resultado específico, tu mente lo vigila incluso mientras duermes. Y esa vigilancia es la pared que bloquea la gracia. Cuando entregas, sueltas el resultado, y soltar el resultado abre el canal por donde la sanación puede entrar sin resistencia mientras tú duermes. La frase exacta que la Madre Teresa usaba cada noche de su vida, según el testimonio directo de la hermana Lorenza, era: Señor, lo que no pude sanar hoy, te lo entrego esta noche. Entra mientras duermo. Haz lo que yo no supe hacer. Breve, directa, completa. 7 palabras de entrega que cambian lo que sucede en las próximas 8 horas de tu sueño. Guarda estas 3 frases porque en unos minutos te daré el proceso completo, paso a paso, para hacer todo correctamente esta noche. Pero antes, hay 3 obstáculos que pueden bloquear el resultado incluso si haces todo lo anterior perfectamente. El primero es el perdón incompleto. Y no estoy hablando de odio evidente, estoy hablando de algo mucho más sutil. Ese perdón que diste con palabras, pero que tu cuerpo todavía no completó. Dices: ya lo perdoné, pero sientes un apretón imperceptible en el pecho cuando escuchas su nombre. Dices: ya está superado, pero cambias de tema cuando alguien lo menciona. Natividad Campos Herrera, 67 años, Jalisco. Llevaba 9 años diciéndose a sí misma que había perdonado a su nuera, pero evitaba cualquier conversación donde apareciera su nombre. La noche que intentó hacer la oración de activación, no pudo terminar la entrega. Algo en su garganta se cerraba antes de que pudiera decir la última frase. No entendía por qué. Una semana después, con acompañamiento espiritual, completó el perdón real. Llamó a su nuera.
Lloraron 40 minutos juntas. Esa misma noche, Natividad durmió de corrido hasta las 7 de la mañana, sin despertar a las 3, por primera vez en 4 años. ¿Cómo sabes si tienes esto? Cierra los ojos ahora mismo y di en voz baja el nombre de la persona que primero vino a tu mente. ¿Sentiste algo en el cuerpo? Esa es la señal. Si es así, antes de hacer la oración esta noche, arrodíllate junto a la cama y di en voz audible, suelto a nombre. Te lo entrego a ti, Señor. No controlo el resultado. No tienes que llamar a esa persona esta noche. Solo tienes que soltar el peso dentro de ti. El segundo obstáculo es la duda disfrazada de humildad. Suena así: si Dios quiere, me va a ayudar. No sé si merezco esto. Voy a intentarlo a ver qué pasa. Estas frases parecen humildes, pero en realidad crean una red invisible que atrapa la gracia antes de que llegue. Jeremías Salcedo Bravo, 72 años, Durango, rezaba cada noche terminando con: si es tu voluntad, Señor, y su esposa llevaba 3 años con un dolor en la cadera que ningún médico podía tratar. Nada cambiaba. Un sacerdote le explicó la diferencia entre verdadera humildad y duda disfrazada. Esa noche, Jeremías cambió esa última frase por: Señor, recibo tu sanación con gratitud. En 18 días, su esposa caminó sin bastón por primera vez en 34 meses. Antes de la oración de activación esta noche, di en voz audible: recibo lo que ya está preparado para mí. No lo pido, lo recibo. El tercer obstáculo es vigilar el milagro, la trampa más sutil de todas. Haces todo perfectamente. Colocas el agua, dices la oración, entregas el sueño, y a las 6 de la mañana ya estás examinando si algo cambió. Me duele menos. Llamó a alguien. Está diferente. Esa revisión ansiosa es una señal al cielo de que, en realidad, no soltaste. Macedonio Fuentes Arriaga, 74 años, guerrero, comenzó la práctica completa en octubre de 2022. Al día 11, su hijo, que no le hablaba desde hacía 6 años, lo llamó por teléfono. Macedonio no contestó porque estaba en misa. El hijo no volvió a llamar en 3 semanas. Macedonio casi abandonó la práctica, convencido de que no funcionaba. Luego entendió que la respuesta había llegado exactamente como debía. Él simplemente no estaba disponible para reconocerla porque seguía vigilando con los ojos del miedo, en lugar de confiar con los ojos de la fe. Por eso, cuando termines la entrega nocturna esta noche, no evalúes resultados durante 7 días. Observa. Agradece pequeñas señales, pero no evalúes con la mente de quien espera algo específico. Ahora que sabes los obstáculos, necesitas entender por qué esto está completamente respaldado por la tradición de la Iglesia desde el principio. Esto no es una práctica nueva ni inventada. Esto no es una idea moderna disfrazada de espiritualidad. El uso intencional del agua bendita durante las horas de sueño aparece documentado en los escritos de San Agustín, quien describe en sus confesiones cómo su madre, Mónica, colocaba agua bendita en el cuarto donde él dormía durante sus años más oscuros, orando en silencio mientras él descansaba. Agustín escribía que fue en esas horas nocturnas donde comenzó a sentir algo que no podía nombrar, una presencia, un movimiento interior que ninguna filosofía que estudiaba de día podía producir. En Salmos 127, 2, las Escrituras afirman con una claridad que a menudo ignoramos: Él concede el sueño a sus amados. No es solo descanso físico lo que Dios da durante el sueño. Es intervención directa. Es acceso sin obstáculos. Es el único momento del día donde la voluntad humana se retira completamente y la gracia puede entrar sin encontrar la resistencia constante que ponemos despiertos. San Pablo confirma esto en Efesios 3 y 20, cuando habla de un Dios que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Y ese infinitamente más sucede frecuentemente en las horas donde nosotros no estamos pensando ni pidiendo. Madre Teresa solo recuperó esta sabiduría que estaba guardada en los siglos de tradición viva de la Iglesia y la puso en manos de familias sencillas que la necesitaban urgentemente. Ahora que tienes el fundamento completo, es el momento de los pasos exactos para comenzar esta noche. Esta noche, en los próximos 30 minutos antes de cerrar los ojos, haz exactamente esto.
Primer paso, levántate ahora mismo y lleva el agua bendita al cuarto donde duermes. Si no tienes agua bendita en casa en este momento, pon agua limpia en un vaso pequeño. Ve a buscar agua bendita en tu parroquia mañana, pero esta noche no dejes pasar el momento por no tener el elemento perfecto. Coloca el vaso en la mesita de noche del lado izquierdo de la cama, a la altura de tu corazón cuando estás recostado. No en el suelo, no en el estante más alto, no sobre la televisión. A la altura exacta del corazón. Eso es lo primero. Segundo paso, esta noche, antes de recostarte, de pie junto a la cama, mira el agua directamente y di en voz audible, no en tu mente, con tu voz, aunque sea un susurro, estas 3 frases exactas. Agua bendita, recibe el poder para el que fuiste consagrada. Esta noche, mientras duermo, actúa sobre lo que yo no puedo alcanzar despierto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pausa después de cada frase. Respira. No lo digas corriendo. Tercer paso, ya recostado, en el momento preciso antes de cerrar los ojos, di la frase de entrega con voz audible, aunque sea la más suave. Señor, lo que no pude sanar hoy te lo entrego esta noche. Entra mientras duermo. Haz lo que yo no supe hacer. Y cierra los ojos sin revisar el celular, sin analizar si lo hiciste bien, sin esperar sentir algo inmediato. Solo cierra los ojos sabiendo que algo está trabajando mientras tú descansas. Durante esta semana, repite los mismos 3 pasos cada noche a la misma hora, idealmente entre las 9 y las 10 de la noche. Mantén la consistencia del horario. El cuerpo y el espíritu responden al ritmo. Al tercer día, empieza a tener un cuaderno pequeño junto al agua y, cuando despiertes, antes de hacer otra cosa, escribe en una frase, ¿cómo amaneciste? No para evaluar resultados, sino para notar. Hay diferencia entre evaluar con ansiedad y notar con gratitud. Al 7º día, lee lo que escribiste durante toda la semana. Muchas personas que hacen esto descubren que el cambio ocurrió gradualmente y no lo habían notado conscientemente hasta ese momento de lectura. A partir del día 15, si ya sientes los primeros frutos, añade a la oración de activación el nombre de una persona de tu familia que necesita sanación. Extiende la gracia. No rezas por ella pidiendo. La presentas con la misma actitud de entrega. Señor, ella tampoco puede sanar lo que carga. Entra también en ella esta noche. Al mes, si has sido constante, el agua habrá hecho de tu cuarto un espacio espiritualmente diferente. Los materiales que necesitas son simples, un vaso pequeño de vidrio transparente, agua bendita de tu parroquia, un cuaderno pequeño y un lápiz junto a la cama. Si no puedes ir a la parroquia esta semana, el agua de la llave sirve mientras consigues la bendita. La intención sincera activa lo que tienes disponible. Antes de cerrar esta página, quiero hacerte 3 preguntas que solo tú puedes responder con honestidad total. ¿Cuántas noches más vas a acostarte con el mismo peso en el pecho, esperando que algo cambie por sí solo, mientras haces exactamente lo que siempre hiciste? Si el cielo ha estado esperando este momento preciso para entrar a tu cuarto mientras duermes, ¿cuánto tiempo más vas a mantener esa puerta cerrada sin saberlo, simplemente por no mover un vaso de lugar? ¿Qué pasaría en tu hogar, en tu cuerpo y en tus relaciones más heridas si dentro de 7 días despertaras diferente? No por tu propio esfuerzo agotado, sino porque algo actuó en ti mientras descansabas, mientras soltabas, mientras confiabas. Piénsalo de verdad, no como una idea abstracta, sino como una posibilidad real que está disponible para ti esta noche, porque hay 2 caminos desde este instante y solo tú puedes elegir cuál tomar. El primero, cierras esta página, dejas el agua donde siempre estuvo, rezas como siempre rezaste y mañana amanece exactamente igual que todos los días anteriores. Nadie te lo reprochará, pero tú sabrás que tuviste este momento y lo dejaste pasar. El segundo, esta noche, antes de cerrar los ojos, haces los 3 pasos. Mueves el agua a la mesita de noche, a la altura del corazón. Dices las palabras en voz audible, pronuncias la entrega y le das al cielo la posibilidad real de actuar sobre lo que tú solo no has podido cambiar en años de intentarlo con tus propias fuerzas y tu propia voluntad. No te estoy pidiendo que creas lo imposible. Te estoy pidiendo que le des a Dios esta noche, solo esta noche,
que pongas el agua donde corresponde, en la mesita de noche a la altura del corazón, que digas las 3 frases en voz audible, que pronuncies la entrega y cierres los ojos con la confianza de quien sabe que no está solo en la oscuridad. Porque este momento no llegó a ti por coincidencia. Llegó porque hay algo en tu vida, en tu cuerpo o en tu familia que está esperando ser transformado. Y el cielo eligió este instante exacto para mostrarte que el camino existe y que está abierto para ti. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón en este camino. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo derramen su gracia sobre ti esta noche, mientras descansas, mientras sueltas, mientras confías. Tu transformación comienza ahora. Amén. Esta noche es tu momento. Si quieres, también puedo devolvértelo en una versión más natural para narración en voz alta.